Listo. Comencemos con la unidad número 8. ¿Tá? Me dicen si la ven. Sí, sí, Creería que sí, ¿cierto? Bueno, entonces como les decía, recién le estaba respondiendo a Genaro, la próxima evaluación, que es en la semana del 21, creo que cae de ahora de octubre, 21, 22, 23, 24, creo que el jueves cae 24. Genaro, vos me dijiste 24 recién, ¿cierto? así es. Jueves Eh, 24. bueno, ese jueves, creo que siempre los jueves lo toma el curso común, pero lo toma el colo. Estoy bajando el celular así no chilla. Em, Sería la evaluación de unidad 7 y unidad 8. Unidad 7 integrales curvilíneas. Unidad 8 integrales de superficie. ¿Está? Que esta unidad lleva creo que 3 clases, la unidad 8, porque hoy hacemos toda la primera parte introductoria. Mañana con el colo trabajan, plantean la fórmula de integral de superficie, la fórmula de cálculo, y hacen un pilón de ejercicios que tenemos para hacer. Y la semana que viene hacemos aplicaciones. Y ya después ya estaríamos en condiciones de hacer un repaso y hacer la evaluación. Bueno, empecemos. ¿Empezamos? Así terminamos un rato antes y nos vamos a la movilización. Bueno, superficies paramétricas. A ver, ahí escondí una barra que siempre me molesta. Nosotros para poder definir una integral de superficie, tenemos que, en ese como integral de superficie, porque nuestro recinto de integración es una superficie, no una superficie plana, sino una superficie que forma parte de alguna de las superficies como como un cono, como un paraboloide, un plano. No necesariamente tiene que ser curva, puede ser un plano tranquilamente. Entonces, esas superficies cuádricas que ustedes han visto, bueno, nosotros cuando las integral, su recinto de integración es una de estas superficies, se llaman integrales de superficie. Ahora bien, para poder hacer esa integral de superficie, necesitamos escribir a la superficie en forma paramétrica. Entonces, vamos a recordar, ustedes ya lo tienen claro, que toda superficie que está en R3 se puede escribir de diferentes formas. Una es la implícita, cuando directamente ustedes tienen una función igualada a cero, una relación entre x y z igualada a cero, una función. Esa es implícita. Explícita es cuando despejan una de las tres variables y las ponen en función de las otras dos. Entonces, una va a pasar a ser una variable dependiente y las otras dos variables independientes. Que acá, por, qué sé yo, por costumbre, por cuestión de que siempre partimos del plano XY y sumamos Z, siempre ponemos Z en función de f de XY, pero podemos despejar y poner cualquiera de las tres variables en función de las otras dos. Esa es la forma explícita. Y hay una tercera forma, que es la que vamos a utilizar en esta unidad, es la forma paramétrica, es escribir a las variables X y Z en función de dos parámetros, U y B. Seguimos trabajando en el sistema de coordenadas X y Z, pero en vez de escribir
dar las coordenadas de un punto o de todos los puntos de una superficie en función de su ecuación en X y Z, la vamos a dar en función de la U y de B. Por ejemplo, este es un plano en el recinto, en el primer octante, ¿sí? Em, si yo quisiera, es lo que se ve acá, pero si yo pudiera hacerlo, dibujarlo, ese plano continuaría por fuera, por atrás, digo, no por fuera, sino por atrás y por debajo del plano XY, por atrás de los planos YZ y XZ. Si lo quisiera escribir su ecuación cartesiana, como tiene una posición particular este plano, es fácil de obtener la forma segmentaria de ese plano, teniendo en cuenta los puntos de intersección con los ejes coordenados. Entonces tendría x sobre 3, y sobre 4 y z sobre 2 igual a 1. Esa es la forma segmentaria. Esa no es ninguna de las tres tipos de formas que estaban anteriormente, porque nosotros vamos a, a ver que de acuerdo vamos a ir viendo de acuerdo a las necesidades de lo que calculemos, vamos a necesitar tenerla de una u otra forma, principalmente en forma paramétrica. Esta es la ecuación del plano. Si una forma yo podría pasar el 1 restando directamente y la transformaría en la forma implícita. Pero también para eliminar los denominadores, otra forma de eliminar los denominadores y pasarlo a forma implícita es multiplicar ambos miembros por 12, entonces me queda esa expresión equivalente a la primera, paso el 12 restando y esa expresión está en forma implícita. Vieron que hay muchas cuestiones que hay veces que nosotros en la unidad anterior habíamos visto la derivada de funciones implícitas, ¿sí? Cuando eh, la expresión con que estábamos trabajando estaba en forma implícita. En este caso representa una superficie. Siempre representa una superficie cuando estoy con las tres X y Z. Para pasarla a forma explícita, voy a despejar, por ejemplo, en este caso, Z, y la voy a poner en función de la X y de la Y. Ahora bien, ahora vamos a ver cómo podemos escribir la forma paramétrica. Ustedes ya saben que hay muchas formas de escribir la forma paramétrica de una superficie. Ya lo vimos con las curvas. Hay muchas formas. Entonces, eh, una, para escribir el plano que se extiende también por atrás de los planos coordenados que les dije al principio, una es a partir de un punto y dos vectores. Dirección, por ejemplo. Un punto puede ser el punto 300, que es un punto del plano, puede ser otro cualquiera, pero por ejemplo ese. Un vector paralelo al plano puede ser el vector S30 - 2, que es paralelo a esa traza que tiene con el plano coordenado XZ. Y otro plano también paralelo, otro vector, perdón, también paralelo al plano, puede ser el 0, 4 - 2, ¿sí? Eh, Uno mirando la posición que tienen las trazas esas con los planos coordenados YZ y XZ, lo puede sacar a estos
vectores fácilmente y con esos tres elementos yo puedo escribir la forma paramétrica con la xz igual a, primero, el punto de paso del plano, más el producto de un parámetro por las componentes del primer vector paralelo, más otro parámetro por las componentes del segundo vector paralelo, con U y V pertenecientes a los reales. Esta forma paramétrica me está representando todo el plano, como les dije. Nosotros, en particular, cuando trabajamos con ejercicio, no estamos haciendo todo el plano. Esta es la forma que se enseña en álgebra y geometría analítica. Es la primera cuando se enseña a parametrizar o se escriben las formas paramétricas de una superficie, de un plano, en este caso, se enseña a partir de estos tres elementos. Nosotros no la usamos. Queríamos ponerla como para enganchar con lo que usamos en análisis 2, que es más simple. Entonces, estas tres ecuaciones paramétricas, ¿sí? Pueden expresarse, escribirse en forma vectorial. Escritas en forma vectorial, la X de V, la Y de V y la Z de V como las tres componentes de ¿quién? De un campo vectorial. Ese campo vectorial con variables que son los parámetros U y V, que pertenecen a un conjunto T conexo, es un campo vectorial continuo. Se llama ese campo vectorial R de V igual a una S, que uno lo puede llamar una S, la S superficie paramétrica. ¿Sí? Esa es una superficie paramétrica, ese campo vectorial. Recordamos acá la definición de conjunto conexo. Un conjunto es conexo cuando uniendo cualquiera, dos puntos cualesquiera se pueden unir por medio de una línea y esa línea queda completamente contenida dentro del conjunto. Bueno, ejemplo. Volvemos al mismo que estuvimos recién, que era ese plano que estaba, la ecuación de todo el plano era esa en forma segmentaria, pero nosotros ahora queremos parametrizarlo solamente lo que aparece en el primer octante. Entonces, nada, habíamos despejado el z de la ecuación esa segmentaria, nos había dado esto. Entonces decimos que lo más común, lo más fácil para poder escribir las ecuaciones paramétricas de un plano es decir x igual a u, y igual a b. Y la z, ponerla en función de de la expresión explícita, de la forma explícita que tenía la z en la ecuación del plano. Entonces nos queda z igual a 2 menos, en vez de 2 tercios x, 2 tercios u, menos 1/2 b. Ahora bien, las variaciones de la x y de la y me van a dar las variaciones de la u y de la b. Nosotros tenemos que la variación de la x se ve claramente que está entre 0 y 3, ¿sí? Esperen que voy a buscar el cursor. Entre 0 y 3 la X. Entonces, si la X igual a la U, quiere decir que la U va a estar entre 0 y 3. Ahora bien, para la I no varía entre dos constantes, entre 0 y 4. ¿Por qué? Porque la I, yo tengo que la I en función de la X va a variar según esta recta que tengo acá abajo. ¿Sí? Entonces, esa recta que está ahí abajo es despejada
haciendo z igual a cero en la ecuación segmentaria. ¿Por qué hago z igual a cero? Porque estoy en el plano, xy. Si hago z igual a cero y despejo la y de esta ecuación segmentaria, me queda y igual a menos 4 tercios de x más 4. Entonces la y está entre cero, que es esta línea que está acá, el eje de las x, y esta otra y que tengo acá. Entonces, como la y es igual a la b, significa que la variación de b va a ser igual a la variación de y. Entonces ahí completé toda la parametrización del plano. ¿Lo recordaban a esto? Pregúntenme cualquier cosa, cualquier duda. ¿Se acuerdan que es una de las cosas más importantes de este tema, lo que es parametrización? ¿Ninguna pregunta? Bueno, sigamos. Vamos a otro ejemplo. Veamos cómo parametrizar la porción del paraboloide S comprendido entre 1 y 4. A ver, ¿recuerdan cómo se parametrizaba un paraboloide? ¿Qué diferencia puede haber la parametrización del paraboloide con respecto a la del plano que hicimos recién? ¿No recuerdan nada de ese tema? Me gustaría que hablaran, ¿eh? Me gustaría que dijeran, aunque sea sí o no, o algo. ¿Estoy sola? ¿Me están escuchando? Y vamos a tener que X e Y van a ir variando. Sí, pero ¿qué pasa acá con el paraboloide? ¿Es lineal esa variación? No, No, porque los contornos de un paraboloide, las trazas, si yo tuviera que hacer trazas del paraboloide, lo cortara con planos horizontales, me darían todas, ¿qué? Todas circunferencias. circunferencias de distinto radio, ¿sí? Entonces, si yo hiciera la gráfica y analizara lo que me está diciendo, que calcule, que parametrice, no que calcule, que parametrice la porción del paraboloide que está entre esos dos planos, z igual a 1 y z igual a 4. Entonces, esa partecita intermedia es la que tengo que parametrizar. Por lo tanto, yo necesito saber cómo son. ¿Cómo es esa superficie? ¿Cómo son los contornos que tiene esa superficie para saber que no van a ser tramos rectos como recién estuvimos trabajando, bordes que son rectas, sino son circunferencias que he visto desde arriba, desde mirando sobre el plano XY, vemos que son dos circunferencias. La parte de abajo, con z igual a 1, tengo una circunferencia de radio 1 y otra circunferencia de radio 2 cuando el paraboloide corta a z igual a 4. Entonces, yo no puedo parametrizar x igual a u, y igual a b para ponerlo entre número o entre recta. No, no lo puedo hacer porque no son rectas. Entonces, tengo que recurrir a las ecuaciones de una circunferencia para poderlo parametrizar. Las ecuaciones paramétricas de una circunferencia. Entonces, nos tenemos que acordar cómo es la estructura de la ecuación de una circunferencia. Tengo una ampolla en la boca y me duele horrores para hablar. Por eso hay veces que me tapo la boca porque no se me lastima. Entonces, tenemos que ver con todas esas circunferencias, que esas circunferencias son de radio variable,
son todos los puntos de una circunferencia, y las ecuaciones paramétricas de una circunferencia son radio por seno. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a escribir la X y la Y como radio por seno. Pero ahora esos radios no son constantes, por lo tanto al radio lo designo una de las dos, de los dos parámetros, y al ángulo, para que me dé todo el círculo alrededor del eje la Z, lo llamo con B. Entonces la X, U coseno de B, la Y, U seno de B. Me falta la Z. Y la Z la voy a sacar de las expresión del paraboloide. Van a ser las alturas para cada uno de, de los puntos. Bueno, acá antes está la cuestión de la variación de la U y de la B. La variación de la U viene a ser los radios de esa circunferencia. Tenemos una circunferencia interior, dijimos, de 1 y otra de 2, o sea que va a estar entre 1 y 2, porque es toda esa corona circular. Y la B, como voy a tener todos los puntos de esa corona circular, voy a tener entre 0 y 2 pi. Y ahora sí, el Z que voy a necesitar es reemplazar la X y la Y que tenían U coseno de B y U seno de B en la expresión del paraboloide, en Z igual X cuadrado más Y cuadrado. Que eso me da U cuadrado, porque si hago U cuadrado por coseno cuadrado más U cuadrado por seno cuadrado, me queda, saco factor común U cuadrado y y me queda solamente U cuadrado. O sea, ahí directamente la parametrización con las tres ecuaciones y con la variación de los parámetros me quedó esa. ¿Sí? Está bien completo, bien detallado cómo, cómo queda. Vamos a otro. Bueno, acá hay una aclaración que es lo común. Todos ustedes se deben saber, tienen conocimiento de esto, que no es lo mismo parametrizar una superficie que hacer un cambio de variable, ¿sí? Además, yo voy a parametrizar una superficie cuando tenga que usar un integral de superficie y voy a hacer cambio de variable cuando tenga que usar un integral múltiple. Esa es la gran diferencia. Si yo en mi ejercicio tengo que calcular algo y voy a usar un integral triple, voy a hacer cambio de variable. Pero si voy a usar en mi ejercicio un integral de superficie, voy a parametrizar la superficie para poder escribir la fórmula de cálculo. Tienen que tenerlo claro, claro, clarísimo. ¿Está? Bueno, va a haber un trabajo práctico que está ahí en el cuadernillo que hay que entregarlo el mismo día de la evaluación. Ya después veremos si se lo vamos a recibir. No lo hemos charlado, si en forma digital o impresa, porque todo depende. Nosotros estamos, el año pasado se entregaron todas las cuestiones de acreditación de las carreras. Entonces es probable que a fin de este año o principio del año que viene vengan pares evaluadores, y lo que primero solicitan son trabajos prácticos y exámenes, evaluaciones. ¿Por qué nosotros no les damos las evaluaciones a ustedes? Porque hay que archivarlas. La facultad las archiva. Ustedes no saben la cantidad de espacio que ocupa entre acreditación y acreditación el guardar todos los exámenes de todos los alumnos de todas las instancias, ¿sí? Por especialidad, por año.
Bueno, este es un trabajo práctico que son 4 ejercicios que es referido, están las consignas en el trabajo práctico, en el cuadernillo. Cualquier cosa, la semana que viene, si lo leen y quieren hacerme alguna consulta, me la hacen. ¿Está? Otra de las definiciones que necesitamos es la de producto vectorial fundamental. ¿Saben? El producto vectorial entre dos vectores. ¿Quiénes son esos dos vectores? Yo una vez que escribo mi superficie como una superficie paramétrica, o sea, hago su parametrización y la escribo como una superficie paramétrica, puedo de ese campo vectorial que yo obtengo, calcular las dos derivadas parciales, R de u y R de b. Si hago el producto vectorial, matemáticamente ahí está hecho de una forma. Es poniendo los tres versores arriba de todo, las tres derivadas de R de U, las tres derivadas de R de B, y después ir haciendo cada menor adjunto por uno de los versores. Teniendo en cuenta que la segunda componente J siempre va a cambiar de signo, por eso tiene un signo menos. ¿Está? Bueno, si no, lo hacen como ustedes quieran. Hay 3 formas diferentes. ¿Sí? Ustedes saben que yo lo hago directamente copiando IJK en una fila, después X de U, Y de U, Z de U en otra fila, Y de U, Y de B, me perdí, y X de B, Y de B y Z de B en la tercera fila. Entonces, y después lo hago primero el producto de todas las diagonales principales menos el producto de todas las diagonales secundarias. Ustedes lo hacen como ustedes quieran. Como les decía ayer, como lo dije ayer que tuve clase toda la tarde, en el 70% de las veces se equivocan en el cálculo del producto este. Bueno, acá viene una actividad media larga, pero yo no la voy a analizar en forma detallada. Es una actividad, una demostración más que una actividad. Se muestra cómo ese vector R de U vectorial R de B, qué posición tiene. Que ya desde el punto de vista de los conocimientos que ustedes tienen de geometría analítica, el producto vectorial entre dos vectores me da otro vector perpendicular al plano formado por o que contiene a los dos vectores que hicieron el producto vectorial. Entonces, bueno, acá también, acá hay todo una cuestión de plantear la parametrización de la superficie, ¿sí? Recordando que ese recinto T, que es un conjunto conexo, es donde están los parámetros U y B, y que todo punto de ese recinto T, a través de la parametrización R de V, le corresponde un punto sobre la superficie. Entonces, si nosotros queremos, ¿qué hacer? Por ejemplo, hacer sobre, tenemos ese punto X, U sub 0, U 0, B sub 0, y quiero analizar una variación de ese punto en forma horizontal. Vemos que ese punto, al variar en forma horizontal, yo esto lo voy pasando muy rápido porque ustedes después lo van a tener para leerlo de forma clara. Al ir variando ese punto, desplazándolo en forma horizontal, yo voy a poder, fíjense que acá está, es cada punto de esa línea recta que está sobre el conjunto T, le va a corresponder un punto sobre una curva sobre esa superficie. ¿Sí? Entonces, si yo derivo
a R lo derivo con respecto a U, lo que me va a dar esa derivada, me va a dar, fíjense, un vector tangente a esa curva que me quedó dibujada sobre la superficie. De la misma manera, si yo tengo desde ese punto U sub 0, B sub 0, yo me muevo verticalmente, cada punto de esa vertical le va a corresponder un punto sobre la superficie que va a determinar otra curva sobre esa superficie. Si yo busco la derivada en esa dirección B, me va a dar un vector tangente a esa nueva curva. Si yo hago el producto vectorial de ambas, acá hay un montón de formas de relacionarlo, ¿sí? Esto para la interpretación geométrica que quiero hacer no me interesa. Acá, si yo hago un producto vectorial entre R de U y R de B, ese vector que me da el producto vectorial me da un vector perpendicular a esa superficie en ese punto R sub 0, ¿sí? Bien, entonces, todo esto yo después ustedes lo van mirando, saben que matemáticamente nosotros no tomamos estas demostraciones, acá lo importante es que interpreten todo esto que yo les estoy mencionando. Ese, y muchas veces ustedes sabrán que en los exámenes finales tomamos esta parte, mostrar que el RDU vectorial RDB es perpendicular o que es el vector normal a la superficie en un determinado punto de ella. ¿Está? Entonces acá está bien en detalle esa demostración. Vamos a encontrar la ecuación del plano, que ustedes la ecuación del plano tangente a un punto, ese plano, también lo pueden encontrar en forma con ese vector normal y con un vector contenido en el plano. Y saben que ese vector normal con el vector contenido en el plano van a ser perpendiculares. Por lo que dieron en álgebra y geometría analítica, saben que el producto escalar entre esos dos vectores, el normal y el contenido en el plano, ese producto escalar, si me da cero, quiere decir que me está dando la ecuación. No es que si me da cero, lo igual a cero me va a dar al resolverlo, eso con valores, me va a dar eh, la ecuación de un plano tangente a la superficie. ¿Sí? Bueno. ¿Qué otra teoría más necesitamos? Hoy es una clase de bastante teoría. Superficie orientable. ¿Se acuerdan que superficie orientable, nosotros eran aquellas superficies donde toda superficie, ustedes le van a poder representar el vector normal. Ese vector normal va a poder ir hacia un lado o hacia el otro de esa superficie, entrando o saliendo a esa región que me está determinando la superficie. Bueno, entonces eso me está dando que toda superficie tiene dos sentidos de orientación, se podría decir, que es lo que se dice muchas veces que tiene dos caras, ¿sí? Todas las superficies que nosotros trabajamos son superficies orientables. Por ejemplo, el cilindro. Una superficie ¿por qué? Porque tiene un vector saliente y un vector entrante, un vector
hacia afuera normal y un vector normal hacia adentro. Esta superficie, que nunca me acuerdo bien cómo se dice el nombre, Mobius, no es una superficie orientable. ¿Por qué? Porque lo que es cara externa de un lado, de este lado acá izquierdo, lo que es cara externa de este lado se transforma en cara interna en el otro, ¿sí? Esa es una superficie no orientable. ¿Por qué? Porque el vector que está normal saliendo de un lado, en otro punto alrededor, siguiendo sobre esa misma cara, se transforma en un vector entrante. Entonces, esa no es tan orientada. Esas no nos sirven a nosotros para lo que estamos eh, usando en los ejercicios nuestros. Clasificación. Superficies regulares. Una tal cual como habíamos definido curvas regulares y puntos regulares de una curva, tal cual acá vamos a definir superficie regular. Una superficie paramétrica se dice regular o suave si para una determinada, para al menos una, dice ahí, parametrización, ¿sí? Con un determinado conjunto T abierto. Las derivadas parciales R de U y R de B son continuas en ese conjunto T y el producto vectorial S nunca se anula, nunca se hace cero, ¿sí? Es muy parecido a cuando trabajábamos con curva regular, ¿sí? También tenían que aparecer las derivadas parciales de esa y no tenía que el vector tangente, el vector, la derivada esa tenía que ser distinta de cero, ¿sí? Acá el producto vectorial entre las derivadas también tiene que ser diferente al vector nulo. Bueno, ejemplos. Tengo un plano genérico, z igual a x más bi, es regular en todos sus puntos. En efecto, va a existir una parametrización, fíjense, tal cual como la que habíamos hecho hoy. Busco R de U, busco R de B, las dos derivadas parciales. Ustedes ahí, esas dos, recuerden que con estas tres ecuaciones que tengo acá, yo voy a poder escribir el R de V. Voy a escribir el R de V como U por versor I más B por versor J más AU más B versor K, ¿sí? Y a partir de esa expresión vectorial, que es el campo vectorial, yo voy a buscar la derivada con respecto a U, me da, de la primer componente me da 1, de esta me da 0 porque es constante, y de esta me va a quedar solamente la A por la derivada de U, que es 1. Y esta segunda componente me da 0. De la misma manera busco R de B. Si hago el producto R de A, R de U por R de B, me queda eso, ¿sí? Si analizo ese producto vectorial por las componentes que tienen las derivadas parciales, los vectores y eso, nunca se me va a hacer cero ese producto vectorial. Entonces nunca me va a dar, quiere decir que son todos puntos regulares. ¿Está? Bien. Esperen que voy a borrar. Mucha teoría hoy, chicos, lamentablemente. Mañana van a hacer práctica con Juan, pero hoy, lamentablemente, hay teoría. Si seguimos con la definición de superficie paramétrica regular, dice acá este ejemplo 2. En cambio,
el cono definido por R de V, U, B raíz de U cuadrado más B cuadrado, con U perteneciente a los reales y B perteneciente a los reales, no es una superficie regular en todos sus puntos, ya que no es regular en el origen. En efecto, no es posible hallar una parametrización de esta tal que existan las derivadas parciales, ¿sí?, en el origen, o que si existan no sean nulas simultáneamente, no, ¿sí?, no sean cero. Fíjense, si yo tengo esa parametrización que puse ahí, de ese cono, eh, busco las derivadas parciales, R de U y R de B. Esas dos derivadas ya no cumplen una de las condiciones que deben cumplir, es que deben ser continuas, ¿sí? Ahí esas funciones son no continuas porque no están definidas en el 0, 0, ¿sí? Por lo tanto, porque si no tendrían que ser continuas fíjense que la U pertenece a los reales, la B pertenece a los reales, tendría que ser continua en todo R2, y no son continuas en todo R2. Ahí está el 0, 0, que yo no lo puedo definir para estas derivadas parciales, ¿está? Por lo tanto, no es una superficie regular. Bien, ¿qué ejercicio viene ahora? Dice, graficar tres superficies distintas que resulten orientables y mostrar para ellas los vectores normales, entrantes y salientes. Muy fácil, ¿cierto? Esta es ¿qué superficie es? Paraboloide. Paraboloide. Un vector normal saliente, un vector normal entrante. Un cono, un vector normal saliente, un vector normal entrante. Ustedes, esta cuestión de la inclinación que tiene que tener cada uno de los vectores, en este caso, después van a ver en algunas aplicaciones, les va a permitir analizar si el vector normal que están encontrando, por ejemplo, los vectores normales, tanto del paraboloide como del cono, no pueden ser los tres positivos o los tres negativos. No pueden ser. ¿Por qué? Porque hay una posición que tienen las paredes de mi paraboloide para que a mí yo tenga que tener o dos componentes positivas y una negativa, o dos negativas y una positiva, ¿sí? Eso lo vamos a ir refrescando ahora cuando hagamos mañana, inclusive cuando hagamos algún ejercicio, aunque para calcular una integral de superficie no necesiten tanto analizar em, el, ese vector normal, las componentes del vector normal. ¿Por qué? Porque en la fórmula de integral de superficie tienen que hacer el módulo de ese producto vectorial. Entonces, ahí la cuestión de los signos, si son tan equivocados, no afecta a nada. Pero después en las aplicaciones sí lo vamos a usar. ¿Está? O en las aplicaciones o en alguno de los teoremas que después más adelante vamos a dar. Y en la esfera también tenemos vector saliente, vector entrante. Bien, utilizar la parametrización usual de la cónica y justificar por qué no es una superficie regular en el origen desde el punto de vista matemático. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Recién lo hicimos, pero no con la parametrización usual,
sino hicimos con otra parametrización y habíamos visto que pasaba que las derivadas parciales no eran continuas, ¿sí? Vamos a ver ahora también lo mismo, pero con la parametrización usual. ¿Cuál es la usual del cono? Yo sé que si el cono S lo miro en la figura del centro y lo corto también por planos horizontales, me da toda circunferencia de distinto radio. Por eso pongo a la X y a la Y U coseno de B, U seno de B. Siempre que tenga. Y la Z la voy a obtener reemplazando esa X e Y en la ecuación del cono, que me está dando raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado, hoy ya sabíamos que nos daba U cuadrado. Dentro de la raíz me va a quedar U. Em, la U, fíjense que acá se considera todo el paraboloide, por eso pongo los U. U es el radio. Pongo los U mayores o iguales que cero. No lo acoto, no es que corte una parte del cono entre dos planos. Y la B entre cero y 2pi. Entonces, ¿cuál es el...? Notemos que en el origen se genera un U igual a cero, ¿sí? Em, si buscamos R de U, buscamos R de B y hacemos el producto vectorial, para ese U igual a cero que estaba justo en el origen, ese producto vectorial con esta parametrización, con la otra parametrización, con el otro ejercicio que habíamos visto con el cono, eh, por esa parametrización habíamos visto que como estaba definido para los parámetros pertenecientes a R y ambos, U y B. Después, cuando calculamos las derivadas parciales, me saltó de que no era posible definirlas para el 0, 0. Entonces, quiere decir que no son continuas, hay puntos de discontinuidad. Y entonces no era regular la superficie con esa parametrización. Con esta no pasa eso de las derivadas no son continuas, sino que el producto vectorial entre las dos derivadas parciales me da el vector nulo. ¿Tá? Eso era que no era un punto regular. Basta con que haya un punto que no es regular, la superficie es seccionalmente regular, podríamos decir, o no regular. ¿Está? Tiene siempre que tiene ese pico. Bueno, todo teoría, todo teoría. Son las 4 menos 10. Voy a buscar el cuadernillo. No quiero empezar con la clase 2. Déjenme que busco el cuadernillo. Acá. Oh, de la máquina. Bueno, dejen 2 segundos que se me destilde. Ay, Dios. Y eso que la hice formatear hace breve, menos de un mes. Ahí está. Va, menos mal, porque si no era como para... Bien, unidad número 8. Nosotros hoy dimos todo esto, una introducción de todas las integrales que vimos, superficies paramétricas. Bueno, acá explica lo que las formas de escribir una superficie, definición de superficie paramétrica.
Acá está explicado todo lo de, con palabras, bien en detalle, la parametrización del plano. Porción de plano limitado por un cilindro circular. Está interesante esto. Fíjense, le quería mostrar, fíjense que si ustedes tienen un cilindro, ¿sí? Y lo cortan con un plano, lo que queda es esta parte de este plano que es lo que queda dentro del cilindro. Bueno, acá también, si nosotros queremos parametrizar esa porción de plano, también fíjense que hay una proyección sobre el plano XY, que es como un contorno, como una circunferencia, entonces lo voy a plantear como U coseno de B, U seno de B, el seno y la X y la Y. La variación de la U y de la B es fácil y después la Z es despejando el Z del plano que corta a el cilindro. Entonces me queda ahí eso. Hay muchos ejemplos, fíjense, paraboloide circular limitado por un plano horizontal. Eso estuvimos viéndolo. Está explicado en detalle. Y acá viene el trabajo práctico. Dice, primero, parametrizar la región del cilindro de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4, comprendida entre los planos z igual a 1 y y más z igual a 4, como se muestra la figura. Sugerencia: tener en cuenta que la proyección esta vez no es un círculo, sino una circunferencia, es decir, que la longitud de su radio no varía, ¿sí? Eso es que no es un paraboloide, está diciendo, es un cilindro. Por lo tanto, cuando yo escriba la parametrización del cilindro, ¿qué es lo que voy a hacer? No voy a poner el radio como variable, como hacía cuando trabajaba con el paraboloide, sino lo voy a poner como una constante, que en este caso es 2. ¿Está? Eso es una ayudita. Bien, después el otro dice, dada una superficie esférica centrada en el origen de coordenada y de radio de longitud r igual a 5, expresarla en forma implícita, explícita y paramétrica. Averiguar esta última. O sea, ustedes ya lo saben, inclusive en la plataforma hay mucha info sobre esto. El tercero, expresar las ecuaciones paramétricas que definen la hoja superior de un cono, la parte de arriba de un cono de eje Z con vértice en el origen en coordenada y un ángulo de apertura de 45 grados. El de 45 grados es el z igual a x cuadrado más y cuadrado, z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Lo único que acá me está diciendo solamente la parte de la hoja superior de ese cono. Y bueno, y después acá parametrizar las siguientes superficies y hay varios casos. ¿Está? Eso vendría a ser el trabajo práctico. ¿Está? Después, ¿qué hicimos? Les muestro, fíjense cómo hicimos este producto vectorial fundamental, está la demostración, la paso, clasificación de las superficies, ya lo dimos, superficies regulares y no regulares, ya lo dimos. Mañana empiezan con esto. Integral de superficie de un campo escalar. ¿Está? Que después de que mañana trabajan, viene a estar toda la parte de aplicaciones, después viene. Lo último van a ser integrales de superficie de campo escalar y de campos vectoriales. Y después hacen toda la parte de propiedad. ¿Está?
Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, ya vamos dejando. Hola, Lautaro. Hoy pensaba en vos. Sí. ¿Sí? No, en Lautaro no. A ver, Lautaro, Ah, vos no, Lautaro Di Gracia, perdón. Lautaro Acosta no, Lautaro de Di ¿Por, Gracia. No sé por por qué, qué, profe? no sé, no sé. Pero que te digo sinceramente, hoy antes de armar la reunión, cuando dije, bueno, dejé de hacer las cosas que estaba haciendo, digo, bueno, les voy a avisar que voy a hacer la reunión, voy a armar la reunión, pensando que en todo el uso común, el primero que se me apareció en mente fuiste vos, y ahora te encuentro. Bueno, mientras que no sea para mal, No, para nada, para nada, para nada, simplemente por eso, así se me cruzó tu nombre. Bueno, chicos. Vayan estudiando. Fíjense que las clases no son muy largas, teniendo la ayuda de que tienen todas las resoluciones hechas, pueden imprimirse todas estas hojas o qué sé yo, o descargarse bien todos los archivos y tenerlos bien en una computadora para irlos estudiando, irlos haciendo. Em, y tienen las grabaciones para escucharla, tomen todas esas ventajas que ya falta muy poquito, muy, muy poquito. ¿Está? dale, dale, profe. Nos Bueno, vemos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Mañana tienen ah, con con el colo, ¿sí? Dale. Chau, chau. listo, nos vemos.